Ahí está. Entonces, bueno, continuamos entonces con la segunda clase del seminario y continuamos con el estudio del canto 9, específicamente del discurso de Aquiles. Y habíamos hablado de tres factores en este discurso. Uno tiene que ver con justamente el sistema de valores y el problema de la deshonra de Aquiles. Otro tiene que ver con el contrato social y el arrebato de la mujer y el problema de cómo el arrebato de la mujer transgrede el contrato social establecido básico de la expedición troyana misma. Y el tercer factor, que era significativo, es el factor de la muerte y que había mencionado ese versito que mete Aquiles por razones que no parecen muy claras, de que muere igual el que lucha y el que no lucha. Bueno, esta idea de la muerte se va a desarrollar acá a partir de hacia el cierre del discurso en los versos 410 420, no, perdón, 416, esta frase, estos versos que son increíblemente famosos, que es la historia del doble destino de Aquiles. Mi madre Tetis afirma que dos espíritus de la muerte me llevan hacia la muerte. Si permaneciendo aquí combato en torno a la ciudad de los troyanos, perece mi regreso, pero mi gloria será imperecedera o inmortal. Y si vuelvo a casa, a la querida tierra patria, perecerá mi buena fama, pero un largo tiempo de vida tendré y no encontraría velozmente el final de la muerte. ¿No? Esta idea, insisto, hiper famosa de que Aquiles está destinado o a vivir mucho sin fama o a morir joven siendo famoso, ser un rockero. Digamos, Aquiles puede ser un rockero. Bien, con este pasaje hay un montón de problemas y el primero de todos, y para mí quizás el principal de todos, es que la única persona que dice esto en algún momento del poema y que piensa esto y que cree esto es Aquiles. Tetis no le dice esto nunca, nada, ni que se le parezca, le dice todo lo contrario, le afirma y le reitera que se va a morir joven. Y los dioses, cuando hablan del futuro de Aquiles, dicen se va a morir joven. Entonces, observen cómo esto entronca con lo que mencionábamos de la cuestión de los semidioses. Aquiles tiene acceso a algo del futuro, tiene acceso a un conocimiento de los dioses, en tanto de que sabe qué es lo que va a pasar, cuáles son las opciones del destino. El destino es o él muere joven en Troya, muere viejo en, en, en Ptía. Pero al mismo tiempo no conoce realmente lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es que se va a morir joven en Troya. Eso es un hecho establecido del destino, eso está fijado por la Moira, no hay vuelta para hacer, no se puede evitar nunca. Entonces es exactamente lo que podríamos llamar un semidios. Tiene la mitad del camino, sabe más que otros mortales, porque digamos, otros mortales pueden morirse de enfermedad jóvenes o pueden sobrevivir a la guerra, pueden pensar que van a sobrevivir a la guerra. Él sabe que no, pero también tiene un cierto grado de ambigüedad. Y por supuesto, esto ha sido analizado con una idea alegórica, ¿no? Digamos, la opción de cualquiera que marcha a la guerra es marchar a la guerra sabiendo que es marchar a la muerte, o no marchar a la guerra y aceptar las consecuencias de no marchar a la guerra, pero vivir mucho tiempo. Por supuesto, esto hay que relativizarlo, pero algo de eso hay en esta lógica de la frase de Aquiles. Pero hay otro punto que me parece bastante importante y significativo en este punto, y es que, perdón, este no, un punto adicional, y es antes de ese punto que me parece significativo, que es el hecho de que esto también es parte de un tópico, una variación sobre un tópico, que es el de la persona que marcha a la guerra sabiendo que va a morir. Y hay un par de estos, no es una cosa tan rara. Tenemos hijos de adivinos que marchan a la guerra, a pesar de que sus padres le dicen no marches a la guerra, porque te vas a morir, y el tipo marcha igual y se muere, por boludo, pero porque básicamente no cree en la profecía. Y tenemos también un caso muy interesante, que está en el canto 13, si yo no recuerdo mal. Ah, a ver si lo encuentro.
Sí, es en el canto 13, en 663, 672 en sentido estricto, un muchacho llamado Uquenor, hijo del adivino Polido, que era de Corinto, y el padre Polido era divino y, perdón, lo acabo de decir que era divino, pero le predice que tiene dos destinos. Uno era morir en la guerra o morir por una enfermedad en sus palacios. Y entonces él decide marchar a la guerra porque mejor morir en la guerra que morir en una enfermedad, sin que se nos especifique realmente si esa enfermedad le iba a agarrar enseguida o le iba a agarrar muchos años después, no sabemos muy bien cuándo le iba a agarrar, pero él decide marchar a la guerra. Y fíjense que es un tópico muy parecido al de Aquiles, es una situación muy parecida a la de Aquiles, con alguna variación en términos de que en este caso en particular esta persona sabía que se iba a morir de una manera u de otra y decide ir a morir en Troya, que le conviene más. Pero en el caso de Aquiles, y acá hay dos cosas importantes, acá en el caso de Aquiles hay dos situaciones que están jugando en lo que él dice. Porque Aquiles no dice solamente podía vivir mucho en mi casa o podía morir en Troya. Dice, si yo muero joven, mi fama va a ser eterna. Si yo muero viejo, mi fama va a morir joven. Entonces, la decisión que Aquiles tiene que tomar no es solo entre la vida y la muerte, sino entre una forma de inmortalidad heroica y una forma de y la no inmortalidad heroica. Y si nosotros recordamos el problema del Cleos y la Timé, el Cleos y el Geras y la Timé, el problema de este sistema de valores en donde la muerte eh, en donde la fama es la recompensa intangible por la acción noble, noten cómo Aquiles está de hecho en su opción por ir a Troya, o cuando eligió ir a Troya, está de hecho eligiendo la honra, que es lo que más le preocupa ahora también, ¿no? Es esta cuestión de yo quiero la honra, yo quiero las consecuencias de la honra que son el Cleos. Yo quiero ser el mejor, quiero que mi arete tenga un correlato. Y ese correlato solo lo puedo tener si estoy en la guerra. Pero al mismo tiempo, esta determinación nos pone en juego una cuestión que es absolutamente fundamental para entender la problemática que tiene Aquiles en este punto, que es que a Aquiles, a diferencia de cualquier otro de los héroes, el Geras no le sirve para nada, porque se va a morir. Y encima estamos en el 9º año de la guerra, o sea que se va a morir pronto, porque la guerra estaba pronosticada para durar 10 años. Entonces él sabe que no iba a haber la caída de Troya. Con lo cual, esto nos pone en varios problemas simultáneos. Uno de los problemas simultáneos es que se vuelve mucho más inmediato la explicación de por qué rechazar todos estos regalos de Agamenón, porque ¿de qué le sirven todos estos regalos de Agamenón? ¿De qué le sirve que Agamenón le prometa que lo va a casar con una hija cuando vuelvan a la Grecia? Si él sabe que si empieza a pelear, no va a volver a Grecia. Ahora, observen cómo esto al mismo tiempo nos pone un nuevo brete desde el punto de vista de la cuestión ética. Porque la determinación de Aquiles de rechazar el regalo deja de ser una decisión ética, pasa a ser una decisión puramente práctica. Tus regalos no me sirven para nada, porque si yo peleo por vos me voy a morir. Y el grueso de los regalos que le prometen a Agamenón son todos regalos de cuando tomemos Troya, cuando volvamos a Grecia, cosa que Aquiles sabe que no va a hacer. Pero al mismo tiempo, observen cómo se vuelve más problemático todavía, porque el Cleos de Aquiles ya es eterno por el solo hecho de haber estado luchando en Troya. Aquiles puede pensar, bueno, ok, quizás no, quizás más o menos, pero Aquiles ya tomó la decisión. Con lo cual la idea de insistir en no pelear es profundamente problemática en términos de si sabés que igual vos ya vas a morirte, Troya joven, ¿cuál es esta decisión que vos estás tomando de decir, bueno, no, ahora yo quiero volver para atrás y tomar la otra decisión?
esta postura de Aquiles de yo tengo estos dos destinos, en la práctica no afecta a nada, porque nosotros sabemos que él no tiene los dos destinos. Pero más significativo que decir él ya sabemos que no tiene los dos destinos, es cómo complejiza el sistema de decisiones de Aquiles. O sea, poner esto en juego, esta cuestión de yo estoy decidiendo entre la fama inmortal y morirme viejo, en realidad superpone a la decisión que era relativamente simple de me deshonraste y yo no quiero pelear más, superpone todo un nuevo nivel, que es, pero si a vos lo que te preocupa es la honra, deberías seguir peleando, porque si la honra es lo que querés, la recompensa de la honra es la fama, la única forma de obtener esa recompensa es volver a pelear. Entonces, observen cómo todo este discurso es un mamarracho desde el punto de vista filosófico, dicho con simpatía y elegancia, ¿no? Mientras que Odiseo plantea, mientras que la propuesta de Agamenón es relativamente lineal, yo te deshonré, yo me porté mal, te deshonré, tomá la compensación. Y Odiseo le plantea, bueno, Agamenón te deshonró, acá te da una compensación, y si vos querés realmente ser honrado, tenés que salir a pelear, compadecete de nosotros, porque la vía para ser honrado es la compasión con nosotros. Aquiles, en su discurso, mete un montón de cosas que son muchas veces incompatibles entre sí respecto a cómo se determina la conducta. ¿Cuál es el sistema de valores que está implicado en el discurso de Aquiles? Hay un contrato social de no robarle las mujeres a otro, pero por el otro lado está la cuestión de no quitarle el botín, pero al mismo tiempo la única forma que el botín se legitima como una forma de demostrar la timidez y la única forma que Aquiles tiene para que demostrar su timidez es quedarse en Troya peleando, porque si vuelve a Eftia no va a tener ningún honor de su timidez porque se va a morir viejo, de lo que él piensa. Y hay una serie de cuestiones adicionales. Entonces, rechazo los regalos, pero rechazo los regalos porque los regalos no me interesan, o rechazo los regalos porque no me sirven porque me voy a morir joven. Y si el problema es la timidez, ¿por qué no aceptar los regalos? Si los regalos son la mejor representación de la timidez. ¿Cuál es la objeción? Aquí les dice, yo ya no quiero ser deshonrado y que me den pocas cosas. Pero Agamenón le está dando el premio más inmenso concebible. No es culpa de Agamenón que Aquiles se vaya a morir. Lo que nos devuelve el problema, y si te ibas a morir y vos sabías que te ibas a morir, ¿por qué hacer tanto problema por este tema? Y ahí volvemos a la cuestión de, bueno, pero quizás acá hay una cuestión adicional, que es que Aquiles no está meditando sobre esto. Simplemente está enojado porque la mujer estaba enamorado de la mujer que le sacaron. Ahora, en lo que sigue de la embajada, esta problemática, esencialmente los temas se reiteran, pero lo que tenemos son dos cositas que merecen observarse mínimamente. Una es, por un lado, en el discurso de Fénix, la historia de Meleagro, la historia de Meleagro y la historia del propio Fénix. Hay mucho ahí también para el personaje, para el mismo personaje de Fénix. Hay mucho ahí interesantísimo para estudiar. Pero me interesa rescatar cómo el discurso de Fénix explicita la problemática que aquí les está dejando abierta, que es, vos ahora decidís no pelear, pero si mañana decidís pelear va a ser mucho peor. Que es algo que Odiseo efectivamente le dijo, y de hecho se lo dice de casi manera bastante explícita. Estoy en canto equivocado. Los versos 249 250. Para vos mismo habrá más tarde sufrimiento, y ningún medio hecho el mal habrá de hallar la cura. 248, 249. Si vos no salís a pelear, los resultados van a ser malos. Fénix básicamente le reitera esto mismo con un extensísimo ejemplo de un héroe del pasado, que tiene un montón de aristas.
pero sí, no hay forma que me detengan esto ahora. La respuesta de Aquiles al discurso de Fénix es una respuesta que convierte la situación en una situación dicotómica. O estás con Agamenón o estás conmigo. Y noten cómo esto nos retrotrae a lo que Aquiles le dice a Odiseo que le diga a los demás. Enójense con Agamenón y váyanse en las naves. Como Fénix realmente no agrega demasiado a lo que Odiseo ha prometido, es relativamente lógico que Aquiles no agregue demasiado en términos argumentales a su respuesta, pero sí es significativo que retome esto, particularmente por cómo termina este discurso, que es un primer cambio, que es algo que han notado, que se notaron los antiguos, que es que Aquiles al final de este discurso dice: al asomar la aurora deliberaremos si volvemos a lo nuestro o con los nuestros o nos quedaremos. Es decir, ya Aquiles no dice de manera intransigente: mañana me voy a ti, ahora dice: bueno, vamos a ver si mañana nos vamos o no nos vamos. Y de vuelta, noten el hilito que se construye acá, porque es esa misma compasión que Aquiles plantea en términos de: bueno, yo ya no quiero que se mueran todos, quiero que solamente se mueran los que estén con Agamenón. Como ese mismo hilito que está en el primer discurso de Aquiles, acá se retoma y dice lo mismo: vos estate conmigo. Y mañana vemos si hay otros, si vale la pena que nos quedemos o no, si otros se dan vuelta también, o si todos se quedan con Agamenón, podríamos inferir. Entonces, el planteo de Aquiles que aparece en esta escena solo, absolutamente, aparece estando solo, ahora se convierte en un planteo que habla de la sociabilidad de Aquiles, de cómo Aquiles está buscando que la sociabilidad de los otros, está buscando que otros estén de su lado. Algo que de vuelta vuelve a pasar en la respuesta de Ajax. La respuesta de Ajax, que es el discursito más simple y en muchos sentidos el más simpático de toda la embajada, porque Ajax básicamente dice: no entiendo qué le pasa a este, que está tan enojado. Y de hecho le dice, ¿no? Y acá está una de las escenas que de hecho esto se repite en el canto 24, Ajax también lo dice: incluso por el asesinato de un hermano uno recibe un pago, o por un hijo muerto, y el corazón y el temerario ánimo del otro se contiene al recibir el pago, mas a vos, infatigable y malo, te hicieron el ánimo en el pecho los dioses a causa de una muchacha sola, y ahora te ofrecimos 7, sobremanera excelentes y otras muchas cosas además de ellas. ¿No? Y noten cómo toda esta sutileza de ética que nosotros estábamos hablando en el discurso de Aquiles, en el discurso de Odiseo, acá se reduce a la nada absoluta. No sé por qué está tan enojado. Digo, lo normal es aceptar la compensación, y por una chica no vas a ponerte así. Digamos, encima te estamos dando un montón. Y noten cómo Aquiles, que por supuesto no le falta capacidad reflexiva, se da cuenta un poco de esto. Me parece que todo esto lo dijiste según tu año. Cataquimón, en 645. Y es como un gesto de: sos un buen chico, Ajax. Yo sé que vos sos bueno. Pero se me inflama el corazón por la ira cuando de aquello me acuerdo, que me hizo un insulto entre los argivos el Atrida como una patria sin honor. Y esa palabrita, ese apátrida sin honor, atimeton, ahí lo tienen el atimeton, y el metanastem. Hay mucha discusión sobre qué quiere decir ese metanastem, pero la idea, esencialmente la palabra se aplica para aquellos que llegan a un lugar exiliados de otro lado y no pertenecen a esa sociedad,
tiene claramente que ver con el solipsismo, con el aislamiento social de una persona. El problema de Aquiles en esta última respuesta es precisamente que Agamenón lo trató como alguien que no pertenece a la sociedad. Y encima una persona que no pertenece a la sociedad y que además no recibe la timé que le corresponde. O más bien, no, mucho peor que no recibe la timé que le corresponde. Una persona que no pertenece a la sociedad y que no merece ninguna timé, porque eso sería un atímetro. Y con la explicitación de este problema, con la explicitación de que fue Agamenón específicamente que lo trató como alguien fuera de la sociedad, tenemos el último giro en el discurso de Aquiles, que es, ustedes váyanse y yo no voy a pelear hasta que Héctor llegue a mis naves. Que es el primer cambio, el cambio más contundente que ha tenido el héroe hasta este momento en términos de esta situación en la que se encuentra. Porque noten cómo hasta este punto la posibilidad de irse estaba en juego y ahora claramente no está en juego. Por lo menos no la posibilidad de irse antes de que los troyanos maten a todos. Pero esto obviamente genera una contradicción con lo que Aquiles ha hecho antes, porque si Tetis le había prometido que si luchaba se iba a morir y si no luchaba no se iba a morir, entonces si ahora la cuestión es, bueno, cuando llegue Héctor voy a pelear, entonces Aquiles está decidiendo la muerte, está optando por la muerte y por el Cleos inmortal. Entonces, observen cómo no hay una coherencia en el personaje. El personaje no está actuando con un sistema coherente de valores, un sistema ético coherente. Lo que hay es un giro y una serie de decisiones que confunden profundamente cuáles son las motivaciones que lo están llevando. Lo que nos lleva a la cuestión fundamental que atraviesa toda esta escena, que es, sabemos que a partir de la embajada, porque esto es el resultado de la embajada, las cosas se van a poner muy mal para los aqueos, y eso eventualmente va a llevar a la muerte de Patroclo, que pasa al día siguiente. O sea, parece que muchísimo porque son muchos cantos, pero al día siguiente Patroclo va a estar muerto. Patroclo va a estar muerto en menos de 24 horas. Menos, sí, digamos menos de 24. ¿De quién es la culpa de que Patroclo esté muerto? ¿Es de Agamenón por no haber ofrecido a Aquiles públicamente la disculpa y la compensación? ¿Es de Agamenón por no haber ido a llevarle a Briseida, por no haberle mandado a Briseida y algunos regalos? ¿Es de Aquiles por no aceptar los regalos? ¿Es de Aquiles por no volver al combate? Y si es de Aquiles por no volver al combate, ¿eso significa que Aquiles está equivocado en rechazar a Agamenón? Si nosotros le aceptamos las palabras a Aquiles de que Agamenón ha transgredido el contrato social que fundamenta la expedición troyana, no hace bien Aquiles en decir, ¿para qué voy a pelear en una situación en donde el contrato social básico está roto? Recordemos que Aquiles ni siquiera es un pretendiente de Helena, con lo cual no está obligado por el juramento de los pretendientes de Helena a estar luchando. Está acá luchando como un aliado de Agamenón, no está luchando por ser un pretendiente de Helena. Aunque en realidad esto fluctúa de versión a versión. Pero asumamos que no, que le parece lo más probable. Y en todo caso, acá hay una ironía trágica, profunda, que es tanto Odiseo como Fénix le dicen, si vos no salís a luchar, las cosas te van a ir muy mal. Y Aquiles mismo, y hay incluso una ironía trágica en la idea de que Aquiles mismo dice, si yo salgo a luchar me voy a morir. Pero lo que Aquiles no anticipa es que hay cosas peores que morirse, que le pueden pasar. Ahora, observen cómo todo esto está fundado sobre la complejización de todo un sistema de valores. De cómo se respeta la timidez, cómo se honra a alguien, cómo funciona la excelencia de alguien, cuál es el valor de la excelencia de alguien
y cómo ese valor entra en vigencia. Digo. Se puede ser el aristosahaion si no estás luchando, y si sos el aristosahaion y no estás luchando, pero los demás no te necesitan. ¿Importa que seas el aristosahaion? ¿Te tenemos que honrar si no nos salvás? ¿Cómo entra en juego la compasión en el sistema de valores del que estábamos hablando? Porque Odiseo y Peleo en las palabras de Odiseo, los dos dicen, vos querés que te honremos, compadecete de nosotros. Y eso nos lleva a la cuestión deliberativa, distributiva de la timé de la que hablábamos el miércoles. La timé solo existe cuando otros te la reconocen. Si no te la reconocen, entonces no existe. Y si el problema es ese, entonces, bueno, ¿cuál es el criterio de distribución del Geras? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo funciona el Cleos? Si los demás te la tienen que reconocer antes de que vos puedas reclamar algo, ¿cómo puedes reclamar algo no haciendo nada? ¿Y por qué no te quejaste antes? Esa es otra cosa que a mí me va a cerrar con esto la parte de la embajada porque me divierte mucho. ¿Por qué no te quejaste antes? Entonces, todos estos problemas se presentan en el canto 9. Todos estos problemas genera la embajada. ¿Y por qué esto es importante? Porque en una secuencia completamente... ¿A ustedes se les cortó? Ah, se colgó, ¿no? Sí, sí. Lo retó Aquiles, me parece. Hola, hola. Disculpe, Va, ¿no? se reinició. ¿Sí? Se me reinició el modem. Bien, bueno. Ahí estaba. Ok, entonces, la secuencia hasta el canto 9 es relativamente simple. Deshonra, honra. Pero en el canto 9 todo esto vuela medio por los aires. Y no nos queda del todo, pasa a dejar de ser claro quién es el que está actuando bien y quién es el que está actuando mal. Y noten que acá tenemos dos cosas simultáneas. Por un lado, desde el punto de vista de la ética, de la concepción ética, la concepción ética que se construye en el canto 1 y que alcanza hasta el canto 9, empieza a volverse mucho más problemática. Empieza a ser realmente difícil. Y ahí las palabras finales de Agamenón en el consejo antes de la embajada son importantes porque nos permiten pensar, bueno, tampoco es que Agamenón es el bueno en esta película. No es que ahora Agamenón se arrepintió y es bonito y quiere mucho a Aquiles y lo va a honrar un montón. Agamenón sigue siendo Agamenón. Sigue siendo medio una basura. Siempre es una basura Agamenón. Pero Aquiles, que hasta este punto era la víctima de la situación, la indebatible víctima de la situación, ya no lo es. Porque podría haber solucionado la cosa, ya podría haber solucionado la cosa. Y ahora va a tener que pagar las consecuencias de la cólera antes de que pasaran las cosas graves que le dijeron que iba a pasar. Bien. Para no hacer esto extremadamente largo, vamos a concentrarnos específicamente ahora en justamente las consecuencias de esta tragedia. Perdón, disculpen, perdón, me olvidé la segunda cosa. La primera perspectiva tiene que ver con la cuestión ética y cómo el planteo ético del poema se complejiza.
y nos lleva a reflexionar. Pero por otro lado, hay una dimensión literaria en esto. Y es que sería bastante aburrido el poema. Ah, no puse el... sería bastante aburrido el poema si simplemente Aquiles fuera el malo y Agamenón el bueno, o viceversa, y después muere Patroclo. Digo, esta complejización de la situación es una complejización de la situación que nos permite entender y simpatizar con el personaje y decir, ok, yo entiendo el problema de Aquiles. Podemos identificarnos con Aquiles y simpatizar con Aquiles, si al mismo tiempo también podemos decir, ok, no estoy 100% seguro si estás haciendo las cosas bien. Hay una forma, hay un compromiso emocional con la actitud de Aquiles, que es una actitud de Aquiles humana, es una actitud completamente humana. Está enojado, está muy enojado. Y está legítimamente enojado. Pero al mismo tiempo, está legítimamente enojado todavía. No debería ya habérsele pasado el enojo. Y ahí es donde nosotros nos podemos plantear, digamos, en qué medida esto es un proceso de reflexión filosófica sobre el sistema de valores y las deficiencias del sistema de valores, y en qué medida es simplemente la expresión de una persona que está pasada de quicio. Porque acá el narrador no dice nada, nunca. O sea, en todo el canto 9 el narrador prácticamente no dice nada. Creo que es uno de los cantos, creo que es el canto con menos, no, sí, estoy seguro, es el canto con menos porcentaje de versos del narrador en todo el poema. Se calla la boca y deja que sus personajes hablen. Entonces, uno podría legítimamente, y esto ya es un problema más amplio, preguntarse, ¿tiene razón Aquiles en quejarse de que Agamenón se quede con Helgueras? Porque está todo bien, pero Agamenón es el rey más poderoso del Troya. Eso no está abierto a debate. Aquiles luchará mejor, pero Agamenón es el rey más poderoso. Entonces, no podemos afirmar necesariamente que hay un proceso reflexivo porque el narrador no reflexiona, pero al mismo tiempo poner a los personajes a decir esto nos permite pensar que hay un proceso reflexivo. Y no voy a responder esta pregunta, porque no quiero, porque traicionaría el punto del seminario. Ahora, pasemos al canto 16. Voy a pasarlo a la muerte de Patroclo y lo del discursito de las palabras de Patroclo, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Cuando... Bueno, no, vamos a pasar... Vamos un segundito al canto 11. A los versos 608-615 del canto 11. Justo antes de esto son las primeras palabras de Aquiles, de Patroclo, perdón, son las primeras palabras de Patroclo. Y simpáticamente el narrador comenta en 604 que cuando Patroclo sale de la tienda, porque Aquiles lo llama, fue el principio de sus males, el arjecacú, literalmente de su mal, pero... es un detalle muy simpático porque de otra manera no se nos hubiera cruzado por la cabeza jamás pensar que, bueno, por esto se va a morir. Pero el narrador lo dice antes de que cualquier otra cosa, dice, en el momento en que Patroclo escuchó a Aquiles, ahí empezó a morirse. Y lo que Aquiles le dice, le responde cuando Patroclo le pregunta qué le necesita, es... hay tantas cosas en este discurso, tantas cosas en todos lados, es insoportable esto. Primero, ahora me van a suplicar, ahora sí me van a suplicar, cosa que ha generado un debate crítico brutal con toda una idea de, bueno, a ver, es imposible que Aquiles esté diciendo esto porque ya le suplicaron. De hecho, Leaf tiene una cita que es muy simpática, que es, estas palabras en cualquier sistema de interpretación adecuado son incompatibles con lo que sucede en ese episodio. Que es buenísimo, porque no podés pensar, no hay forma que interpretes adecuadamente el poema si pensás que
Estas palabras son compatibles con el canto 9, que es bastante pavote, es facilísimo compatibilizarlas, pero lo importante es que aquí les está pidiendo que pase algo que ya pasó. Porque la están pasando muy mal. Pero lo siguiente, y esto es lo más interesante de este discurso, es que lo manda Patroclo a averiguar quién es el que está herido. Y le manda a Patroclo a averiguar quién es el que está herido porque cree que el que está herido es un médico. Y eso es un problema. Y es un problema grave porque los médicos son importantes. Entonces, observen cómo, en un profundo giro de ironía, es la compasión por los demás lo que termina generando esto. Si Aquiles hubiera mantenido tan aislado como quería estar, o como había creído estar, Patroclo no hubiera muerto. Y esa es quizás la ironía trágica más grande de toda la secuencia, ¿no? Que la muerte de Patroclo no inicia porque Aquiles no se preocupa por los demás. La muerte de Patroclo inicia porque Aquiles se preocupa por los demás. Pero, y acá está el gran problema, no exactamente. La muerte de Patroclo inicia por este acto de compasión de Aquiles, que es un acto de compasión que podemos entender está clara. Ahí estoy volviendo. ¿Qué está pasando hoy? Sí, por el propio canto 9, por el hecho de que lo motiva. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que sucede? Patroclo va a ver quién es el que está herido. Efectivamente, el que está herido es Macaón. En la tienda de Néstor, y Néstor le dice, ok, Aquiles está enojado, pero nos están matando a todos. Decile que vaya a luchar. Y, fundamentalmente, si él no quiere luchar, porque sabe algo, que te mande a vos a luchar. Y esa idea, que es la idea que Néstor tiene, esa es la idea que Patroclo le lleva a Aquiles en el canto 16. Justo antes del incendio de las naves. Todo el canto 16 inicia con este diálogo entre Aquiles y Patroclo. Pero el punto importante en el que me quiero concentrar está en los versos 60, 65 y 97, 100. En los versos 60, 65, Aquiles afirma, después de repetir que está enojado con Agamenón, pero dejémoslo pasar. Y de hecho, perdón, voy a hacer una cosa más. No solo repite lo que le dijo Agamenón, le dice, vuelve a repetir la frase Atimeton metanasten, la frase que le había dicho Ajax. Agamenón me trató como una Atimeton metanasten, una patria sin honor. Y entonces le dice, pero dejemos lo pasado. No era posible, claro, de ningún modo estar irritado en las entrañas empecinadamente. Es cierto, dije que no depondría de encolerizamiento sino hasta el momento en que a mis naves llegara el clamor y la guerra, pero vos ponete en los hombros mis renombradas armas y conducí a los mirmidores amantes de la guerra a combatir. Y acá está la cuestión. Y acá está lo que podemos decir que es el indebatible error trágico de Aquiles. Todo lo anterior podemos decir no es del todo claro si es un error trágico o no. Pero acá está el error que es indebatible. ¿Por qué? Porque Aquiles cede la ira, pero no cede la ira. Reconoce que no podía seguir encolerizado por siempre, pero no deja de estar encolerizado. Y la consecuencia de eso es la muerte de Patroclo. Y para que echar sal a la herida, el poeta que le encanta echar sal a la herida de sus héroes, porque es un buen poeta, así hay que hacer las cosas, echándole sal a la herida de los héroes, señala, digamos, muestra lo terrible de la consecuencia de esto en el cierre del discurso de los versos 97 y 100. Ojalá, dice Aquiles, padre Zeus y también Atenea y Apolo, ni uno siquiera de los troyanos huyera de la muerte de cuantos hay, ni uno de los argivos. Y nosotros dos,
nos libráramos de la destrucción para solo soltar los sagrados velos de Troya. Y eso es una clarísima reminiscencia de ese deseo del canto 1 de que se mueran todos. De hecho, es básicamente lo mismo. Ojalá se murieran todos. No les tengo que marcar la ironía de esto. La ironía de esto es obvia. Esto es que la única persona que a Aquiles le importa que se va a morir la única persona que a Aquiles le importa que no se muera es la que se va a morir. Se va a morir otra gente también, no se va a morir solo Patroclo, pero la única persona que a Aquiles le importa que no se muera se va a morir. Y se va a morir porque él, podríamos decir, en un profundo arranque de ironía, él hace exactamente lo que Agamenón, se comporta exactamente como Agamenón lo está tratando. Aquiles dice, Agamenón me trató como una Timeton metanasten, como una patria sin honor, como alguien que está por fuera de la sociedad y no recibe ningún respeto de los demás. Aquiles se mantiene completamente por fuera de la sociedad y no va en busca de su Timea. De hecho, no va en busca de su Timea con la hipocresía tal que le dice a Patroclo que aleje a los troyanos, pero que frene ahí. Porque alguna de esas le puede sacar el honor a él. Eso lo pueden encontrar en el verso 90. Me dejarías más deshonrado, me dejarías a Timóteron, más deshonrado de lo que estoy ahora. Entonces, la preocupación de Aquiles por la Timé es suficiente como para decirle a Patroclo, ojo hasta dónde llegas, pero no la suficiente para salir al combate. Y es esta media tinta de Aquiles lo que constituye su error trágico. Bien. Entonces, Aquiles, error trágico, clarísimo, Patroclo muere, Aquiles se enoja mucho con Héctor. Y la pregunta a continuación, porque esto se ha debatido mucho y que está relacionado con lo que hablábamos de Agamenón, es, ¿cambia Aquiles después de la muerte de Patroclo? El reconocimiento de su error es un verdadero cambio en su actitud. Y para eso vamos a ir un segundo al canto 18. Específicamente a los versos 98-126. Es la respuesta de Aquiles a Tetis cuando Tetis, escuchándolo llorar, va a verlo y le pregunta qué es lo que le pasa. Y la respuesta de Aquiles es ese famoso autica tetnaien, al punto yo estuviera muerto, porque no iba a ayudar a Patroclo cuando lo matara. ¿Mm? Perdón, me perdí. Aquiles reitera más abajo, hay toda una cuestión en el medio, pero voy a cortar. Lo mismo que había dicho en el canto 16, pero dejemos lo pasado. Que es la misma frase que usó en 1660 cuando le dice a Patroclo, ok, salí vos al combate. Esa misma frase aparece acá para decir, ok, ahora voy a ir a matar a Héctor. Y si me tengo que morir, que me muera. Para concretar la relación con el canto 9, en ese contexto, en el 121, dice, voy a conseguir una noble fama
porque justamente voy a elegir la muerte. Este es el momento en donde Aquiles elige salir al combate y morir. Pero observen, y acá esto es un punto que me parece fundamental para entender la problemática, que Aquiles decide volver al combate no por la honra y no por la compasión, sino por la venganza, que no es un valor heroico, no es un valor heroico que reconozcan los demás. Si bien es cierto que es una conducta completamente típica entre los héroes, vengarse de sus malhechores, también es cierto que en ningún momento aparece como parte de un sistema de valores este tipo de venganza. Justamente porque observen que está esta cuestión de la compensación, la idea de que primero que la muerte es parte de la guerra, nada del otro mundo, y segundo que hay una idea de compensación intrínseca ante la ofensa. La prueba obvia de cómo Aquiles no está todavía reintegrado en la sociedad, o por lo menos no ha estado sido reintegrado en el sistema de valores, es obviamente el hecho de que muerto Héctor, decide arrastrar su cadáver y no devolverlo. Es decir, Aquiles hace con el cadáver de Héctor exactamente lo mismo que hizo con su ira. En vez de aceptar la compensación que debe aceptar toda persona que recibió la ofensa, la rechaza y se comporta como una persona por fuera de los estándares sociales y por fuera del sistema de valores que corresponde. Hay como un millón de cosas más de esto. Entonces, y esta es la situación con la que llegamos al canto 24. Ahora, en el canto 24, Aquiles recibe la orden de los dioses de devolver el cuerpo de Héctor. Específicamente la orden la recibe transmitida por su madre en 128-137. Pero en ese contexto es interesante marcar que ese es el discurso de Tetis, que quizás se lo acuerdan, que es el discurso en donde donde Tetis le dice: ¿hasta cuándo lamentándote y afligiéndote consumirás tu corazón, no acordándote ni del pan ni del lecho? Sería bueno que al menos con una mujer en amor te unieras, porque ya no te tendré vivo mucho tiempo. El recordatorio preciso de justamente esta idea de la muerte de Aquiles, que es más pronto, pero que se vive pronto, pero también esta idea de volver a integrarse al ciclo de la vida mortal normal, comer y tener sexo. Y eso me remite a la pregunta que había hecho Sandra hace un rato, de si la cuestión es que estaba enamorado de Briseida, ¿por qué no simplemente aceptar a Briseida? Y uno podría decir, a ver, a Briseida ya se la devolvieron hace varios días, hace una par de semanas, de hecho, y todavía no se acostó con Briseida, que es lo que va a pasar al final de esta escena. Porque Aquiles decide aislarse de la sociedad y de la conducta humana, él. Él se recorta de la sociedad. Es la intervención de su madre la que comienza a devolverlo en este camino, y esa intervención comienza con la orden de devolver a Héctor. Una orden que en buena medida es paralela a la orden que le dio Atenea en el canto 1 de no sacar la espada y matar a Agamenón. Así como la estructura típica anular de la Ilíada, estudiada por Whitman, así como el poema comienza con un dios ordenándole a Aquiles que no comete un exceso, acá un dios le ordena a Aquiles que no comete un exceso. Pero mientras que lo que motiva a Aquiles en el canto 1 por devolver el cadáver, para no cometer el exceso, es la promesa de una compensación, acá Aquiles lo que sabe que se va a morir y lo que lo va a motivar es la compasión. Y eso lo vamos a encontrar de manera muy marcada en 507. Listo.
507-517. Después de que Príamo llega y le besa las manos y le dice que le devuelva al hijo, con el cierre de ese discurso, me atreví a algo que ningún otro mortal terreno, acercarme a la boca, a las manos del varón matador de hijos. El narrador retoma la palabra y dice: así habló, y claro, en él suscitó el anhelo de llanto por su padre, y haciéndolo de la mano alejó con suavidad al anciano, y ambos, acordándose el uno de Héctor, matador de varones, lloraba sonoramente cogido frente a los pies de Aquiles, mientras que Aquiles lloraba por su padre y otras veces también por Patroclo, y el gemido de estos se elevaba por la morada. Pero una vez que se satisfizo de llanto el divino Aquiles y se le fue de las vísceras el anhelo y de los miembros, enseguida se levantó de su trono y alzó al anciano de la mano, Oictiron, sintiendo piedad por la cabeza gris y por la barba gris. Y hablando le dijo estas aladas palabras: ah, miserable, sin duda muchos males soportás en tu año. Y por primera vez en el poema, en realidad yo diría por primera vez de manera explícita desde el canto 1, Aquiles se compadece de alguien, y se compadece de alguien de una manera que reconoce, que lo reconoce, que le da una entidad al otro. Y noten que para que este punto llegue, Aquiles tiene que haber llorado a Patroclo y a su padre, tiene que haber llorado al amigo que perdió, por un lado, y al padre que no va a volver a ver nunca. Algo que, si nos detuviéramos en el discurso de Príamo, estaría subrayado, porque Príamo le dice: tu padre tiene la esperanza de volver a verte, y nosotros sabemos que esto no es así, que Peleo no tiene ninguna esperanza de volver a ver a Aquiles, porque no lo va. Peleo puede tener esperanza, pero digamos, eventualmente Aquiles no va a volver a ver a Peleo. Entonces, una vez que Aquiles se despoja del sufrimiento egoísta e individual, puede sentir la compasión por el otro. Y es una vez que siente esa compasión por el otro que puede volver a Héctor. La gran pregunta es, bueno, ¿aprendió Aquiles la lección? Y yo creo que si queremos no hay una respuesta, porque no la hay, no hay una respuesta correcta ni incorrecta, pero si queremos una insinuación de algo de eso, está en el verso 560-570, que es la respuesta a Príamo, cuando Príamo le dice, disculpen, Príamo le dice que le dé de inmediato a Héctor, que se quiere ir para enterrarlo. Y Aquiles le responde: ya no me irrites más, anciano. Una frase que recuerda muy de cerca la que Agamenón dice en el comienzo del poema, digamos, recuerdo, no textualmente, pero sí, de hecho no, recuerda casi exactamente, en el verso 32, donde le dice a Crises exactamente, me meteritze, que es exactamente la misma frase. No me meteritze, sino, no, también en me meteritze es Agamenón, y acá es meketi meretitze. Dije cualquier cosa en el canto 1, meretitze. Aquiles le responde a Príamo lo mismo que Agamenón le había respondido a Crises, iniciando todo el conflicto. Yo mismo pienso liberarte a Héctor, y además me llegó un mensajero de Zeus, mi madre que me parió, hija del anciano del mar, y también te comprendo mis mentes, y no me pasen advertido que alguno de los dos te condujo, bla, 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 bla. Por eso ahora no me inquietes más en el dolor es el ánimo, no sé que ni a vos, anciano, te consientan mis tiendas, por más que seas un suplicante y transgreda los encargos de Zeus. Entonces, este Aquiles, así como Agamenón reconoce su error y aprende la lección, pero termina su discurso diciendo: bueno, pero que ahora se someta a mí, porque ya está. Este Aquiles, que entiende que ha cometido un error para la muerte de su amigo, que ha llorado suficiente a Patroclo, que devuelve el cadáver de Héctor y que puede compadecerse de Príamo, por más que sea el padre de su enemigo, todavía no está del todo en control de su ira y es muy susceptible a sacarse. Y, por supuesto, así va a morir, porque la muerte de Aquiles es producto precisamente
de la incapacidad del héroe de controlar su ira, después de morir, después de la muerte de Antíloco, y matar a Memnón. Es su incapacidad para no transgredir la orden de los dioses, para no frenar ante Apolo, para tratar de tomar Troya él solo, lo que produce su muerte. Entonces, observen cómo volvemos al problema del arco argumental del héroe y de cuánto el reconocimiento de lo que está mal o lo que está bien efectivamente puede afectar la conducta. Cuánto efectivamente uno puede cambiar, por más que reconozca sus errores. Y es un final para el poema y es un final para la trayectoria de Aquiles que en alguna manera es bastante brutal, porque Aquiles termina esta escena acostado con Briseida, y esa es la escena final del poema. Aquiles acostándose con la escena final de Aquiles en el poema. Aquiles acostándose con Briseida, que es más o menos el mismo lugar donde había empezado. Ahora, la pregunta es, y con esto voy a cerrar, y vamos a volver a este tema en la sexta clase, estrictamente hablando. Un poco en la quinta, pero sobre todo en la sexta. La pregunta, y más aún en la séptima. La pregunta ¿es esta tragedia producto de la que los personajes no están respondiendo al sistema de valores o es producto del sistema de valores? Es que Agamenón transgrede lo que a Aquiles le corresponde, sí, pero no hay también un respeto por el sistema de valores cuando Agamenón le da la compensación. Y no es como Aquiles se aferra a ese sistema lo que lo lleva a la crisis. O sea, ¿es el sistema de valores lo que está fallado o es la manera en que los personajes se manejan? Es la contradicción interna entre los diferentes sistemas, entre los diferentes conceptos que guían a estos héroes, lo que produce el problema, o es simplemente que son malos y que son falibles. Y más significativo todavía, ¿es el poema está poniendo en juego esta pregunta o nosotros estamos poniendo en juego esta pregunta y el poema simplemente da por sentada una respuesta? Y esa es una cuestión que tiene que quedar abierta para ver cómo funciona con otros personajes esto. Porque si nosotros dijéramos, no, bueno, claramente si vos lo estás pudiendo ver es porque el poema lo pone en juego, yo les diría, más o menos. Puede ser, puede no ser, hay una cuestión narrativa de entretenimiento y de mantener la atención del espectador, del receptor, que podría poner en duda ciertas cosas. Para efectivamente saber si el poema está reflexionando sobre esta problemática, tendríamos que ver cómo esta problemática se manifiesta en otros lugares del poema. Y sí se manifiesta. Y la respuesta es sí se manifiesta. Pero la cuestión es cómo. Entonces, vamos a cerrar la clase acá. Como pueden ver, fue una clase a las recontra corridas. Yo sabía que no me iba a entrar todo. Estaba 100% seguro de que no me iba a entrar todo. Podría haberme tomado 40 minutos más y haber dado todo. No, podría haberme tomado 4 horas más y haber dado todo, pero haberme tomado 40 minutos más y haber dado algo. Pero creo que está bueno haber dejado abierto un montón de aristas, y créanme que dejé un montón de aristas abiertas, para que ustedes tengan la oportunidad de explorarla, ya sea en Ilíada o en relación a Ilíada en función de lo que ustedes decían hacer. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces los voy a dejar descansar de mí. Voy a cerrar la grabación. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene.